Buenas a todas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos nuevamente con el último episodio, con la última clase de este ciclo gratuito de la sabiduría de las emociones. Aquí tenemos la vergüenza y su curación. La vergüenza, una de esas emociones que junto con la culpa vibran muy bajito, nos inhiben completamente en la participación, en la vida. Así que bueno, hoy vamos a ver un poco cuál es la raíz de esta emoción, cuál es su propósito, con qué aspectos del ser se interrelaciona para que podamos comprenderla un poquito mejor. Así que bueno, vamos a empezar hablando de la vergüenza, que básicamente es una emoción que nos señala una amenaza al vínculo, pero también señala una amenaza a nuestra imagen pública y a la imagen privada, y que esa imagen la establecí yo, digamos, es como el personaje que creé de mí, y también atenta contra el reconocimiento, ¿no? Y que cualquier situación, digamos, que vaya a amenazar esos aspectos, se siente como una pérdida súbita de nuestro valor personal. Afecta directamente a mi valía, quién soy. Entonces, la emoción de la vergüenza tiene diferentes connotaciones. Puede, digamos, adjudicarse a un sentimiento que es necesario y funcional para la vida social, que tiene que ver con hacer actos vergonzosos o reprochables, y también un sentimiento perturbador y disfuncional, que ese es el que hay que comprender para poder transformarlo. Entonces veamos esto, la vergüenza que es necesaria, esa que decimos que tiene una asociación con los actos que podemos decir que son reprochables en nuestro marco de nuestra sociedad, ¿sí? De nuestro concepto de moralidad y de ética. Entonces puede aparecer cuando, no sé, un juez actúa de un modo corrupto, puede aparecer cuando un deportista hiere intencionalmente a su rival, cuando un militar huye en combate. Fíjense que tiene que ver con errores o hacer algo incorrecto dentro de lo que se establece como que debes hacer por tu función, ¿no? Los códigos que compartimos. Entonces, muestra esta perturbación justamente que uno experimenta cuando alguien hace algo incorrecto y hay un otro o yo mismo que lo reconozco. Entonces me puedo sentir avergonzado, avergonzada de haber hecho eso, o las personas me pueden acusar como que es una vergüenza lo que hice. Por otro lado está la vergüenza perturbadora, ¿sí? Que esta es una distorsión de esta emoción y que claramente inhibe nuestra expresión, ¿sí? Y ejemplos de ellas son: me da vergüenza ir a esa fiesta porque estoy gorda, me da vergüenza hablar en público, me da vergüenza cantar, bailar, expresar ternura, me da vergüenza que se note lo que siento, me da vergüenza que se den cuenta que no sé, ¿no? Todos esos aspectos que tienen que ver con una, digamos, una valoración negativa de algo que yo me expreso ante el otro, ante la sociedad, ¿no? Porque fíjense que ante la vergüenza siempre hay un actor que está pudiendo juzgarme, ¿no? Ante eso. Porque, por ejemplo, si me da vergüenza ir a esa fiesta porque estoy gorda, ¿gorda para quién? ¿Gorda comparado con qué? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que se espera o qué es lo aprobado en esa fiesta para poder sentirme que estoy, digamos, incumpliendo un código? Por eso me avergüenzo. Bueno, todos estos aspectos son los que vamos a ir viendo que componen a la vergüenza justamente como emoción perturbadora. Como les decía, componentes. Va a haber una performance, siempre algo, una situación que sucede, una imagen valorada e idealizada, un fallo inesperado, ¿no? Que es algo que irrumpe, y frente a eso aparece la intervención del avergonzador, aquel que muestra, que señala el error, y que eso puede venir con crítica, puede venir con humillación, puede venir con burla, con descalificación, y que ese avergonzador puede ser interno o externo. Ahí lo vamos a distinguir luego. Y luego la vivencia del avergonzado, ¿no? Que la vivencia del avergonzado justamente es sentir que todo eso que está sucediendo impacta en mi ser directamente y no en algo que sucedió eventualmente en un hecho,
¿no? Directamente, por ejemplo, si me equivoco en algo, no sirvo, ¿no? Va al todo, a la descalificación total. Entonces vamos a ver un ejemplo. Valentina es una asistente responsable y eficiente. Trabaja duro para que todo salga perfecto. En una reunión importante, ella olvida de pedir el almuerzo de uno de los integrantes. Su jefe la llama delante de todos y le hace el reclamo. Ella se ruboriza y sale corriendo de la oficina rompiendo en llanto en su escritorio, mientras solicita una vianda más. Sus compañeros, haciendo bromas, le dicen cabecita de novia, por eso anda olvidadiza. Bueno, vamos a ir desmenuzando esto. A ver, la performance, ¿cuál sería? Bueno, la capacidad para organizar una reunión eficiente, efectiva, que no falte nada, ¿no? La imagen valorada o la imagen que ella establece es de asistente eficiente, siempre están todos los detalles. ¿Dónde ocurre el fallo? Bueno, se olvidó algo. Asistente eficiente. Falló, no es perfecta como ella imaginaba o como todos imaginaban. Entonces el hecho se vuelve público a través de una exposición, ¿no? El jefe la expone, expone el error, expone la falla. Entonces, ante esa situación, fíjense que aparece la performance, la imagen valorada, aparece el fallo y ahora aparece el rol de los avergonzadores, ¿no? Entonces, ahí pueden entrar los compañeros. Bueno, que difunden el hecho, que se burlan, que lo contrastan con su rol de asistente perfecta, asistente eficiente, ¿no? Y ahí aparece la voz interna de Valentina, que no logra integrar ambos aspectos, ¿no? De que podés ser una asistente eficiente y olvidarte de algo, ¿no? Entonces, esta situación siente que ella pierde el reconocimiento, pierde la reputación, o sea, se desmantela toda esta imagen de asistente perfecto por un fallo. Ya no es más asistente perfecto, ¿no? Entonces, el deseo es desaparecer, el deseo es que esto no suceda, el deseo es, bueno, quedar, digamos, en una situación donde todo el mundo se olvide esto que sucedió. Y como veíamos en el ejemplo, hay un rasgo físico que es muy típico de la vergüenza, que es la ruborización, ¿sí? Después vamos a ver por qué ocurre físico-químicamente eso en nuestro cuerpo. Entonces, como decíamos, la vergüenza es una caída brusca y dolorosa de la autoestima frente a la mirada real o imaginaria de aquel otro o del grupo. Entonces, podemos parafrasearlo diciéndolo de esta manera. La vergüenza va a aparecer cuando algo íntimo o valioso para mí queda expuesto, se produce un fallo, un error inesperado en la manera en que yo me muestro en esta imagen, ¿sí? Y esa exposición ocurre ante un otro que ese otro juzga, burla, descalifica, ¿sí? Entonces la persona se identifica totalmente con ese error. Esto que pasó soy yo. Por eso la vivencia de la vergüenza es tan intensa y tan desorganizadora, porque uno no siente que hizo algo mal, sino siente que uno está mal. Entonces, ¿cuál es la lógica del avergonzador? Bueno, el mensaje implícito es, viste, te hacías la linda y vos también te equivocás. O, por ejemplo, querías impresionarnos y fracasaste. O bueno, ahora esto te quita reconocimiento, ¿no? Y inconscientemente también me hace sentir como que quedo afuera, ¿viste? Entonces, la función central es burlar, humillar, descalificar, ¿no? Digamos, tirar a menos. Entonces, para que esto suceda, como decíamos anteriormente, tienen que haber establecido códigos sociales compartidos, ¿no? Que es lo que los grupos construyen dentro de eso. Está lo adecuado y lo no adecuado. Y la vergüenza va a surgir al romper esos códigos públicamente. Vamos a la adolescencia, ¿no? Eh, los códigos de vestimenta. O, por ejemplo, en los cambios generacionales, cuántas veces los hijos se avergüenzan de cosas que hacen los padres, ¿no? Y a los padres les parecen súper normales, y para los hijos es, ¿cómo vas a hacer esto, no? Me acuerdo hace unos días que pasó que iban unos padres a hacer un picnic y llevaban unas reposeras y la mesa. Y la hija adolescente le decía, no, ¿cómo van a llevar la mesa? ¡Qué vergüenza! Como que para los adolescentes
montar todo un picnic con mesa, con silla, todo eso, es de viejos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la hija se avergonzaba de eso, mientras que a los padres les parecía totalmente normal y habitual y cómodo llevarlo. Bueno, eso habla de los códigos, qué es lo adecuado y lo no adecuado. Después, otro aspecto también importante en lo que es la vergüenza tiene que ver con lo privado y lo público, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mantener en mi intimidad y que no, nadie sepa y lo que se hace público. Entonces, aquello que yo quiero mantener en privado de rompirraje aparece en el aspecto público, eso intensifica una vivencia avergonzante, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un componente que puede ir haciendo diferentes matices en la intensidad que se vive la vergüenza. Entonces, importantísimo esto. Para que haya vergüenza tiene que haber estos dos personajes, el avergonzador y el avergonzado. A veces son la misma persona, a veces no. Entonces, la vergüenza en sí se da en un vínculo entre dos polos, entre el avergonzador y el avergonzado. Sin avergonzador no hay vergüenza. Si no hay alguien que me haga, digamos, burla, a sentir humillada, sentir descalificada, la vergüenza no existe, ¿no? Entonces, por eso es tan importante descubrir el avergonzador. Si el avergonzador soy yo, si el avergonzador es otra persona, si el avergonzador es otra persona que ya se metió en mi cabeza y escucho su voz antes de tomar cualquier decisión, antes que esté, ¿no? Entonces, a veces es importante empezar a identificar ese personaje más que la vergüenza en sí. Bien, entonces hablemos ahora del avergonzador interno. El avergonzador interno es esa voz interior que les decía, que anticipa la burla y la descalificación, ¿sí? Porque ya tiene instalada esa voz de alguien que ya se burló de eso y que ese alguien es importante, porque puede ser que le importe muy poco esa persona, pero no, generalmente es una persona que tiene mucha influencia en nuestro sentir. Esa voz interior también da por cierta la reacción que va a tener el entorno si yo realizo eso, y esto puede estar atado a los códigos, ¿sí? A los códigos sociales. Y la vergüenza se vuelve habitual independientemente del grupo en el cual yo esté, porque eso ya se instaló en mí. Entonces, ¿por qué avergüenza al otro? ¿Sí? ¿Por qué el avergonzador avergüenza al otro? Y esto es un recurso que el avergonzador tiene para diferenciarse. Si yo me burlo de vos, ese no soy yo. Entonces, es una manera muy precaria de distinguirme, ¿no? Entonces, me distingo avergonzándote en lugar de sacar mi propio brillo, mi propia luz. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, exageramos la diferencia, descalificamos al otro, exponemos al otro en esas diferencias y estigmatizamos aquella característica, con la diferencia de decir, ah, mira, yo no soy así, ¿no? Entonces, de esa manera, menosprecio al otro para sentirme, digamos, superior, por decirlo de alguna manera, o más perfecto que el otro, con menos errores y menos fallos. Otras funciones del avergonzador tiene que ver con la competencia, ¿sí? Soy más que vos. Entonces ahí hablamos también de cuestiones para distinguirse en el desarrollo o en el desempeño de alguna actividad. Y hay otra función que esta la usan mucho los padres y los maestros, que es una función pedagógica. Como que hay una creencia que si yo te avergüenzo, te va a motivar a que aprendas, lo cual en realidad es totalmente contraproducente porque genera dolor, genera retracción, genera resentimiento y no favorece para nada un aprendizaje. Por el contrario, inhibe por completo la participación y dejo de hacer cosas para no pasar vergüenza o para no exponerme a la posibilidad de pasar vergüenza. Entonces, completamente desaconsejado utilizar esta función pedagógica para cualquier persona. Y acá vemos el vínculo tan íntimo que tiene la vergüenza con el autoestima, ¿sí? Entonces la vergüenza va a implicar esto, una pérdida sorpresiva, intensa y aguda de mi autoestima, ¿sí? Y me desorganiza por completo, empiezo a dudar de todo mi ser, no de algo puntual, ya va al todo el ser.
Y el impacto que tiene es frenar la expresión, frenar la creatividad, frenar la improvisación, frenar la participación, quedarme afuera de grupos, ¿sí? Generarme una sensación permanente de frustración y impotencia y de desear algo y no atreverme a hacerlo. En mi caso, es como que es muy, ahora lo vamos a ver en cuanto al deseo y a la inhibición, ¿no? Yo tenía un deseo muy profundo de estar haciendo esto que estoy haciendo ahora, de comunicar, de utilizar las redes sociales, de expresarme públicamente a través de mi voz, de mi comunicación, y era impresionante la vergüenza que yo tenía de exponer mi cara, de hablar en público, ¿sí? Entonces, se da como un efecto así inverso, como que todo eso que uno desea, a su vez le genera muchísima vergüenza y unos conflictos internos impresionantes, de decir, deseo eso y no puedo porque me muero de vergüenza. ¿No? Entonces, bueno, eso se puede ir trabajando, se puede ir trabajando desde diferentes miradas a la vergüenza para poder justamente sacar ese freno de mano que nos trae esta emoción y atrevernos justamente a dar pasitos que nos generen un poco más de seguridad ante la exposición y esta desidentificación a que, digamos, si hay algo que sale mal, atenta directamente a quién soy, ¿no? Entonces es una emoción muy limitante, muy, muy limitante, que les recomiendo meterse de lleno si ustedes sienten que los está frenando en algún aspecto personal, porque les va a abrir muchísimas posibilidades y les va a generar una sensación de muchísima paz interior, digamos, reconocer el aspecto avergonzador de uno y cuáles son los juicios que tenemos alrededor de esos aspectos. Y bueno, la verdad que en mi caso, no es que se me fue la vergüenza, pero realmente hay cosas que ya ni siquiera me las pienso, como que nada, si sale mal, si me equivoco, digamos, apuesto a esto justamente, a la espontaneidad, a la improvisación, a expresarme tal cual me sale en el momento, ¿no? Y la vergüenza está muy atado con el perfeccionismo, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá, más adelante no. Bueno, vergüenza, perfeccionismo y protagonismo. Entonces, ¿qué es el perfeccionismo en relación a la vergüenza? El perfeccionismo es la creencia, generalmente inconsciente, de que si hago todo bien, merezco ser vista, aceptada, querida. Entonces, no se trata solamente de querer hacerlo bien por hacerlo bien, sino de no permitirse fallar, porque si fallo, no merezco. Si fallo, seré excluida. Si fallo, no me van a querer, no me van a incluir. ¿Sí? Fíjense lo profundo que va esta emoción y por eso es tan limitante. Y tiene esto, ¿no? Como que quiero expresarme, quiero estar en escena, quiero gustar, quiero ser reconocida, ya sea en algo artístico, sea en algo profesional, sea en mi misma familia, ¿no? Que ser reconocida en mi familia como miembro, ¿no? Entonces hay una relación inversa en esto. Tenemos una vergüenza inhibidora y un placer por protagonizar, ¿sí? Entonces, la vergüenza se manifiesta en proporción inversa al placer de protagonizar. Mucho perfeccionismo más poco disfrute de estar en escena, mucha vergüenza. Mucho deseo de protagonizar más poco perfeccionismo, poca vergüenza. ¿Sí? A mí me sirvió mucho pensar en esto. Por ejemplo, a mí me da vergüenza entrar a un lugar y que me vieran. Y yo pienso después, ¿no? Que eso es un poco ego, ¿no? Porque, ¿qué te hace pensar que cuando vos vas a entrar a un lugar, todos se van a dar vuelta para verte? ¿No? Entonces, empezar a darme cuenta de que al final la vergüenza es un matiz de creerme el centro del mundo o de creerme protagonista de algo, me restó muchísimo, muchísimo peso.
Entonces, no es que, ay, no paso vergüenza, pero ya no es una vergüenza de que me hace entrar atrás escondida de alguien para que no me vean, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con justamente, quizás en este caso, em, es una vueltita más de una, aunque yo digo del ego, también el ego en su polaridad más, digamos, limitante, que es la autoestima baja, ¿no? Entonces, empecé a trabajar esto, el permiso de estar en escena, el permiso de gustarle a alguien, el permiso de ser reconocida, el permiso de que me vean y que me destaque en algo, ¿sí? Entonces, si acepto eso y me lo permito y legitimo ese deseo, bueno, mi vergüenza fue reduciendo. Entonces, ¿por qué el perfeccionismo aumenta la vergüenza? Porque no deja margen para el error, ¿no? Si yo pretendo hacerlo perfecto, primero que es, digamos, utópico, entonces el error deja de ser algo que ocurre y pasa a ser algo que soy. Fallé, estoy fallada, no soy perfecta. Entonces, cuanto más perfeccionista soy, más frágil va a quedar mi autoestima frente a cualquier falla o cualquier error. El perfeccionismo como estrategia defensiva. Entonces, paradójicamente, el perfeccionismo intenta evitar la vergüenza y protegerme de un rechazo, pero logra lo contrario. Genera miedo a exponerme, reduce la acción y empobrece la experiencia vital. ¿Para qué? Para evitarla, para evitar el rechazo y para evitar la vergüenza. Entonces, ¿cómo se cura la vergüenza? Bueno, en principio, aprender nuestra condición de aprendiz. Nosotros no somos perfectos, siempre estamos aprendiendo y el error es retroalimentación. El error no es una falla del sistema. El error me muestra que algo necesito mejorar, entonces retroalimento, nutro mi hacer, mi ser, mi estar. Transformar el avergonzador en un colaborador del aprendizaje. En lugar de ser alguien que humilla, que reprende, que descalifica, ¿sí? Aquello que me hace sentir avergonzada, que sea un motor de aprendizaje, ¿sí? De hacerlo distinto, de mejorarlo. En esta labor de la exposición pública, si a mí me da vergüenza, bueno, tal vez tengo que trabajar más mi oratoria, tal vez tengo que trabajar más mi desenvolvimiento, digamos, frente al público, ¿no? Entonces, eso me vuelve un aprendiz de esta labor. Si yo me posiciono como comunicadora experta y lo hago mal, claramente me voy a avergonzar. Pero si yo lo vivo esto como un juego, como una experiencia, como algo que estoy haciendo para mejorar mi performance, ¿sí? Como comunicadora, bueno, va a haber errores, por supuesto que va a haber errores. Pero si yo de esos errores los tomo para seguir aprendiendo, entonces mi vergüenza se va disminuyendo, ¿sí? Porque estoy jugando. Legitimar el deseo de gustar y la posibilidad de equivocarse. Y esto es fundamental. Sí, ¿quién no quiere reconocimiento? ¿Quién no quiere gustar al otro lo que está haciendo? ¿Sí? Entonces, bueno, démosles lugar a eso. Sintámonos en paz con esto. Entonces, el perfeccionismo, fíjense, no busca ser lo mejor, busca no ser rechazado, no ser excluido. Entonces, esto, ¿para qué quiero ser perfecta? ¿De qué lugar no quiero ser rechazado? ¿Por quién no quiero ser rechazada? Bien, entonces transformar el avergonzador no es eliminarlo, sino cambiar su función, pasar de avergonzador humillante a un colaborador del aprendizaje, un testigo amoroso, ¿sí? Entonces, separemos la acción de la identidad, cambiemos el modo de evaluar el error, incluyamos la lógica del aprendizaje, desarrollemos una actitud más asistencial hacia uno mismo, ayudémonos, seamos asistenciales con nosotros mismos, ¿sí? Y dialoguemos con este avergonzador interno, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuál es la imagen pública y privada que yo quiero transmitir? Y acá entra la parte de identificación y desidentificación, ¿sí? Entonces, la identificación es yo soy la que se cayó, yo soy la que me olvidé, yo soy la que fallé.
¿no? Y si eso se vuelve crónico, se queda instalado en nuestra identidad. Pero si yo me identifico, digo, me pasó esto, pero yo no soy esto. Me olvidé una vianda, pero no es que yo, digamos, soy ineficiente, tomando el ejemplo que trabajamos anterior. Bien, entonces acá el humor y la autoasistencia pueden aparecer como un recurso también. Mirar el error con una actitud amorosa, encontrar lo simpático del suceso, compartirlo, ¿sí? Y es base del sentido del humor. Yo no me quiero poner como autorreferencia porque soy una persona que ha lidiado con la vergüenza desde que tengo uso de razón. Hay personas que dicen, recurrí a tu niña, para recordar cómo hacía. Chicos, desde que nací tengo vergüenza. Hay fotos mías de que tengo 3, 4 años que estoy agarrada de la pierna de la maestra porque no me animaba a bailar mientras todos los pibitos estaban bailando, disfrazados, saltaban, ¿no? Yo con la mano en la boca, agarrada de la maestra que no me miren. Entonces, ni siquiera tengo la posibilidad de recurrir a mi infancia para recordarme lo que era jugar sin vergüenza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tuve que ir aprendiendo? Bueno, justamente el humor. A mí el humor me salva, porque en los momentos en los cuales me estoy muriendo de vergüenza, mando un chiste. Y ahí como, listo, pasé desapercibida, lo logré. Me acuerdo siempre en una fiesta que fui, que era de esas fiestas under, que vos entrás y está todo el mundo tocando tambores, no sé, gente bailando, todos son re maravillosos. Y yo ni siquiera era en esta ciudad, llego y me dan un vaso para tomar algo, me voy a sentar en una silla y cuando me siento la silla se me defonda y me caigo. Me tiro el litro que tenía en la mano en la cabeza. Pararon los tambores, pararon de bailar, todo el mundo se dio vuelta para mirarme a mí. Y yo dije, en este momento, ¿qué hago? ¿Me hago la muerta? ¿Me desmayo? ¿Me avergüenzo? ¿Lloro? ¿O me río? Entonces, gracias a Dios, el humor ha sido un gran recurso. Me levanté, hice un chiste, todo el mundo se rió y salimos adelante de esa situación, ¿no? Que por el pelo me caía toda la bebida. Y bueno, en ese caso, el humor a mí me ayudó a salir de una situación avergonzante, claramente. A veces lo podemos hacer o no, pero ténganlo como un recurso a mano que nos permite llevar esta emoción tan limitante a otro nivel que no, digamos, que te permita quedarte en la fiesta, ¿no? Y no que haga que te tomes un Uber y te vayas a la miércoles de la vergüenza que pasaste. Bien, veamos esto, el deseo de gustar, la vergüenza, mostrar el deseo de expresarse, ser aceptado, reconocido y querido. Como les digo, esto es un deseo universal que muchas veces no lo legitimamos, no le damos el lugar, no reconocemos justamente que necesitamos ser aceptados, queridos y reconocidos, ¿sí? Y acá aparece esto, lo del rubor y la eritrofobia, que es, digamos, cuando nosotros sentimos vergüenza, de toque nos ponemos colorados o tenemos esa sensación. ¿Y esto qué expresa fisiológicamente? Bueno, expresa el deseo de estar presente, ¿sí? Y si el deseo no está legitimado, el rubor se vuelve fuente de vergüenza. Entonces, miedo a ruborizarse es la eritrofobia. Entonces, a veces uno siente la vergüenza, se siente que se están sonrojando y ya sabe que se está sonrojando y le agarra miedo sonrojarse. Y ahí entra la fobia. Así que chicos, esto, la verdad que somos muy complejos, somos un compendio de bardos. Bueno, acá hay unos ejercicios, como les dejé en otras, de indagación personal, donde, bueno, los invito a como identificar la escena de vergüenza y poner lo que a mí me avergüenza es y describir con precisión aquellas situaciones. Imaginar la reacción de los otros, qué pensamientos, sentimientos, acciones, identificar el avergonzador externo barra interno, generar un diálogo interno, ¿no? Reconocer esa voz del avergonzador interno y hablarle desde el avergonzado. ¿Qué siento? ¿Qué parte de razón tiene? ¿Qué necesito que me diga? ¿Sí? Y luego, para integrar y legitimar, ¿no? El deseo de gustar, la posibilidad de errar. Así, digamos, la vergüenza deja de ser una catástrofe
y se recupera la integridad y la disponibilidad para vivir y para participar en la vida. Así que transformar al avergonzador es pasar de castigarse por errar a acompañarse mientras se aprende. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta emoción, todo este despliegue que hicimos, como las anteriores. Y como siempre les digo, estoy a su disposición en el caso que necesiten el acompañamiento de otra persona profesional que tenga recursos para ayudarnos a ver desde otra mirada estas emociones y qué es lo que nos está pasando con aquello que queremos lograr y no podemos. Bueno, estoy a disposición de ustedes, las puedo acompañar con sesiones 1 a 1, podemos generar también mentorías, es decir, procesos en los cuales las acompaño en cómo hacerlo. Y bueno, talleres que vamos a estar abriendo, como lo es el del gym emocional, que esto va a iniciar en abril, son 4 meses de entrenamiento intensivo, vivencial, ¿no? Donde vamos a integrar no solamente las emociones desde la mente, sino desde el sentir, desde el cuerpo, desde atravesar eso incómodo, de vivirlo, ¿no? Desde otros planos también, desde lo energético. Así que bueno, estoy armando un programa que es muy, muy completo y que me encantaría compartirlo con ustedes, que se copen con la propuesta porque es muy transformador. Así que bueno, en breve les voy a estar mandando el programa completo, valores, días en los cuales lo vamos a dar y demás. Así que bueno, muchas, muchas gracias por acompañarme en este ciclo de 6 encuentros. Quedan en YouTube por un tiempo más. Si les sirvió y les parece que a alguna amiga les sirve, compártanlo y estamos en contacto. Un beso enorme para todas.